Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Y los medallistas de oro y plata, Francisca Crobeto y Yasmani Acosta, recibieron un homenaje en La Moneda, ya es una tradición, ¿no? Tras esta exitosa participación en París 2024, esta tradición que recordamos al Chino Río, pero recordamos a selecciones chilenas antiguas que tenían algún logro, en fin. Es una bonita tradición porque los deportistas suelen unir y el balcón y hay una cosa institucional. Bueno, este lunes los dos deportistas ingresaron a La Moneda con sus medallas, portando la bandera nacional, y en compañía del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y la subsecretaria, Antonia Illanes. Fueron hasta la oficina del presidente Boric, quien los recibió, los invitó al balcón del Palacio para saludar a la ciudadanía que los esperaba con aplausos en la Plaza de la Constitución. Después se reunieron con el mandatario. Crobeto y Acosta compartieron con el público que los esperaba, agradecieron el cariño que han recibido, bajaron, estuvieron ahí más cerca de la gente y se dio esta imagen tan simpática y tan suelta, ¿no? El presidente sujetando el micrófono, porque, claro, Yasmani le quedaba muy abajo el micrófono, no supieron subirlo, no sé si usted vio esa imagen, es muy simpática, y el presidente hace como de portamicrófonos un rato y en el minutito que habló. Pero bueno, el cariño y el reconocimiento a estos dos tremendos deportistas, un logro que hay una institucionalidad detrás del deporte. Ellos logran las medallas, pero hay una institucionalidad que vale la pena mantener, reforzar, y el presidente de la República así se comprometió. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompaña Carlos Ominami, exministro, ex senador. Ha estado muchas veces en nuestros programas. Hace tiempo que no estábamos, Carlos. Buenas noches, gracias por la invitación. Hacía tiempo que no. Bienvenido nuevamente a conversar. Y bueno, la conversación tiene muchas cuerdas, pero una de ellas tiene que ver con una entrevista que diste ayer en el Mercurio, donde planteaste un tema que para los que somos más viejos, ¿de qué se trata esto? La segunda renovación socialista. Digo la segunda porque tiene que haber una primera, y la primera es al regreso de la democracia. Bueno, efectivamente, la primera renovación socialista tuvo lugar básicamente durante los años 80. O sea, en el exilio. En el exilio y también en el interior. ¿Y el producto? Era un diálogo muy estrecho entre el exilio y el interior del país. Mucha gente, Ricardo Lagos estaba por de pronto en Chile, Ricardo Solari, Eugenio Tironi, José Joaquín Brunner, varios de ellos estaban... Que era digerir la derrota de la Unidad Popular. Exactamente, era procesar eso, pero yo diría que la primera renovación consistió básicamente en dos cosas. En la revalorización de la democracia, entender que la democracia no era simplemente un instrumento, sino que era el espacio y el límite para el desarrollo de cualquier propuesta política. Por tanto, entonces, había que reconocerla como una especie de conquista universal, como marco, y terminar con esto de la democracia burguesa, la democracia de clase. La democracia es una conquista universal. Y en segundo lugar, el reencuentro de los demócratas, como finalmente lo bautizó el presidente Elwin, que pudiéramos encontrarnos la gente de izquierda con los representantes del centro, que eran muy poderosos en esa época, la democracia cristiana, con la cual habíamos tenido profundas diferencias. Y menos de 10 años antes estaban en bandos. Bueno, exactamente, y con una convicción muy fuerte, que es fundamental para cualquier proyecto de transformación dotarlo de un gran respaldo, y ese respaldo políticamente significa una alianza entre el centro y la izquierda, porque cada vez que el centro se aliaba con la derecha, terminábamos en desastre, que fue el desastre del golpe de Estado del 73. Esa es la primera renovación. La segunda renovación tiene que ver con los temas del desarrollo, tiene que ver con los temas siglo XXI, tiene que ver con las nuevas tendencias, con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial. Pero también el modelo económico también. La renovación es también hacer la autocrítica implícita de que el modelo no es el modelo marxista, no es necesariamente el modelo socialismo real, sino que es un modelo donde el mercado tenía algo que decir. Exactamente, yo creo que eso nosotros básicamente también se hizo, pero no está suficientemente teorizado como fue el caso de la convicción democrática. Nosotros hemos sido parte de más de 30 años de transiciones, desde la transición en Chile. Hemos gobernado durante un tiempo largo, hemos hecho toda la demostración de que nos interesa tener una economía de mercado, una economía de mercado que sea competitiva, una economía de mercado que no se transforme en una sociedad de mercado, y eso es una cosa también muy importante. Entonces, yo creo que ahí tenemos un pendiente. Además, hay que reconocer lo siguiente: yo creo que el socialismo sigue siendo una idea bonita.
la idea de que es posible la fraternidad, la idea de que es posible la solidaridad, que los jóvenes apoyen a los viejos, que los más sanos se preocupen de los más enfermos. Esa es una idea bonita. Lo que pasa es que a nombre del socialismo, también durante todos estos años se han cometido muchas tropelías. Entonces tiene una mochila fuerte encima. Yo creo que hay que deshacerse de esa mochila, entre otras cosas el tema de Venezuela, que desgraciadamente a la izquierda le sigue pesando. Entonces yo abogo por esto, por una segunda renovación, donde creo que el Partido Socialista tiene un papel muy importante. ¿Y cuáles son? Si mencionaste tú el adoptar la democracia no como un instrumento, sino que un espacio en el cual habitarlo, competir en él, convivir con ella y con tus adversarios, el modelo de desarrollo, esa fue la primera... Todos los temas de política internacional, por ejemplo, cómo situarnos, cómo debe situarse el socialismo respecto de lo que está ocurriendo en el mundo, esta falta de gobernanza en el mundo, de este verdadero caos en el cual se está transformando el mundo. Pero esta es la segunda renovación. No, yo decía, sí, esa fue la segunda renovación. La primera estaba como muy concentrada en los temas, yo diría, de la democracia y los temas de la generación de una base de respaldo para las transformaciones que era proceso. Y esto entonces integrarse, la segunda integrarse, esto es siglo XXI, esto es el desarrollo, esto es cómo compatibilizar mercado con Estado, que siguen siendo, es un tema clásico, pero es también algo sobre lo cual tenemos que resolver, incorporando además las nuevas temáticas. Las nuevas temáticas, ¿cuáles son, Matías? Está todo el tema de la igualdad de género, planteada con fuerza por el feminismo, todos los temas de la sustentabilidad. El socialismo y la izquierda tradicionalmente eran muy productivistas. Era muy de los fierros, muy de producir, independientemente de las condiciones que eso pudiera, o los efectos que eso pudiera generar en materias ambientales. Yo creo que hoy día el socialismo tiene que también reconciliarse con la sustentabilidad, con el feminismo, sin lugar a dudas, pero también con la innovación. Yo creo que ese es otro tema muy, muy importante. A mí me parece que, por ejemplo, en el caso de nuestro país, todo lo que se ha hecho respecto al Congreso del Futuro, el socialismo tiene que ser capaz también de alimentarse de eso, alimentarse de Puerto de Ideas, alimentarse del Festival de Teatro Amil, de las prácticas solidarias de techo. Tenemos que abrirnos y poder tener una mirada distinta. Yo creo que a partir de eso, el Partido Socialista, que ha logrado sobrevivir, va a cumplir 100 años y ha logrado sobrevivir, pasó por tiempos muy, muy difíciles en dictadura, tiene la posibilidad, junto con otras fuerzas, con el Partido por la Democracia, los radicales... ¿Tiene vocación, tú que eres economista además, ¿tiene vocación de crecimiento económico un socialista hoy? O sea, yo creo que es una cosa sobre la cual también todavía nos falta tener una convicción mayor. Yo personalmente la tengo, creo que la demostré siendo ministro de Economía, haciendo ver de que sin un crecimiento alto era imposible sustentar políticas sociales generosas como las que en esa época se pudieron poner en práctica. Buena parte de los problemas que hemos tenido durante el último tiempo tienen que ver con una cierta tendencia al estancamiento que se ha manifestado en Chile, ya no en este gobierno. 10 años por lo menos. 10, 15 años. 10, 15 años, y eso me parece a mí que también es parte de esta segunda renovación, tiene que ver con la reivindicación de las estrategias de desarrollo, con una palabra que por lo demás es una expresión que está muy, muy prohibida en Chile, que son políticas industriales, que es algo que se está practicando en prácticamente todos los países del mundo. Antes de preguntarte si esto es un fenómeno nacional o internacional, porque la renovación del socialismo también fue internacional, los sectores socialdemócratas en muchas partes del mundo lograban integrar el mercado con el Estado, ¿no sé? Pero preguntarte antes, como las mochilas o los anatemas para un socialista muchas veces eran el crecimiento, eso era para los señores de la Sofofa, caricaturizando, y la seguridad, sin duda, era para la derecha, era para los militaristas, para los que... Y hoy día uno los ve, no sé qué tan impostado y cuán profundo es la creencia de que hay que crecer y hay que tener seguridad. Yo creo que una muy buena pregunta, y creo que esto está en el centro de lo que yo llamaría esta segunda renovación. Un poco a las patadas se ha aprendido que la seguridad es importante, pero todavía como que se entiende como una política específica, como complementaria a todo lo que ha sido el gran diseño del socialismo y la socialdemocracia, que es la construcción de estados de bienestar. Yo creo que hay que teóricamente, conceptualmente, políticamente, ideológicamente, incorporar el tema de la seguridad ciudadana como una viga central en la definición de un estado de bienestar. No se puede gozar
finalmente de ningún otro derecho si la gente al salir a la calle no tiene la seguridad de que no le va a pasar nada, que va a poder estar tranquila. Entonces yo creo que hay también una redefinición que hacer respecto de los temas de seguridad y respecto también de los temas de crecimiento. Son dos temas que eran de la derecha y yo por eso creo que tenemos que incorporarlos, pero no con una especie de adhesión utilitaria como de mala gana, sino que hay que ponerle también teoría. ¿Se desdibuja entonces, Carlos, estos antiguos límites de la derecha y la izquierda? Porque ustedes, entre comillas, le roban estos conceptos de seguridad y crecimiento que eran de la derecha. Estamos haciendo caricatura. Y la derecha les roba a ustedes la solidaridad, ¿no es cierto?, el bienestar, no sé, que haya un presidente Piñera que haga le interese la PGU o le interese la ley de igualdad de género. Ellos también le roban temas que eran de ustedes. Entonces, hay una bidireccionalidad en los temas. Claro, pero eso no significa que los conceptos de derecha e izquierda terminen completamente disueltos. Yo creo, se desdibuja, tradicionalmente, Matías, siempre lo digo. ¿Y qué es lo que es ser de izquierda? Ser de izquierda es buscar la compatibilidad entre la libertad y la solidaridad. Los conservadores, la gente de derecha, ponen mucho el acento en la libertad, se desinteresan de los temas de las desigualdades. Yo creo que la gracia de todo esto y lo difícil de todo esto es la compatibilización entre libertad y desigualdad. El socialismo real capotó, colapsó, porque no fue capaz y trató de buscar la igualdad sacrificando la libertad y finalmente eso se desplomó. Y por otro lado también el neoliberalismo tampoco funciona cuando hace una gran apología de la libertad pero no es capaz de generar condiciones mínimas de igualdad. Entonces, vaya novedad, los extremos no funcionan. Por eso, Matías, que sigo diciendo que el socialismo es una idea bonita. Es la idea justamente de compatibilizar libertad con solidaridad. ¿Es una idea bonita que es capaz de sacar a gente de la pobreza? Creo que sí, sin lugar a dudas. La experiencia europea así lo demuestra. Yo creo que las experiencias más desarrolladas de inclusión social son las que han tenido lugar en los países escandinavos, pero para no ir tan lejos, en países que no son más cercanos, como Portugal, como España. España era un país súper pobre y súper desigual hace 40, 50 años atrás. Y que la Unión Europea le puso plata. Le puso plata, pero también hubo una acción política deliberada. El socialismo español es un gran actor del desarrollo de España. Es también un actor que está hoy día en conflicto, tiene una oposición fuerte. Pero a mí me parece que, por ejemplo, toda la experiencia española es súper interesante desde el punto de vista de la construcción de un estado de bienestar. Hoy día España es un país líder en materia de derechos de género, por ejemplo. Es líder. ¿Y en Latinoamérica cómo anda el socialismo? ¿Se comporta con esos liderazgos admirables que ves tú en el de España, más allá de sus matices? Mira, yo creo que hay liderazgos importantes en la región, sin lugar a dudas. ¿Qué socialismo sudamericano te llama la atención para destacar y seguir eventualmente en algunos aspectos? Mira, yo creo que no hay un socialismo sudamericano que uno pudiera, o latinoamericano que uno pudiera poner como ejemplo. Yo creo que el caso del llamado socialismo siglo XXI de Venezuela es justamente un contraejemplo que nos hace muchísimo daño. Cuba es, desgraciadamente, un país, una especie como de náufrago de toda la experiencia socialista anterior, que es un sobreviviente de un periodo terrible, un país además que tiene un destino bien comprometido, una situación de mucha incertidumbre. Entonces, creo que hay liderazgos interesantes. El liderazgo de Lula es un liderazgo, sin lugar a dudas, interesante, potente, que se escucha a nivel internacional. Y creo que tenemos el desafío todavía de generar una nueva experiencia que no la vamos a poder hacer solo. Cuando yo hablo de esta segunda renovación, creo que es una problemática que también tienen los brasileños, una problemática que tiene el Frente Amplio en Uruguay, es una problemática que además podemos, creo yo, compartirla y enfrentarla en conjunto con los socialistas españoles, con la izquierda francesa que está buscando también recomponerse. ¿Pero qué izquierda francesa? La izquierda que hoy día se constituyó en esto que se llama el nuevo Frente Popular, que fue la primera mayoría relativa en las últimas elecciones, y es probable que pueda hacer gobierno durante los próximos días. El presidente Macron tiene que tomar una decisión respecto a quién va a nombrar como primer ministro, y es probable, o sería lógico, que nombrara a la fuerza que tuvo la primera mayoría. Entonces, pero todo esto para redondear la idea, Matías, yo creo que aquí el socialismo tiene una mochila grande en el mundo. Y hay que deshacerse definitivamente de esa mochila y construir también un nuevo proyecto que esté
acorde con la realidad del siglo XXI. Nosotros estuvimos muy concentrados en los temas de la transición a la democracia y creo que lo hicimos básicamente bien. Maduro, la paradoja es que Maduro les está dando una oportunidad de oro para sacarse una mochila, porque hoy día es relativamente fácil mirar que ese no es un ejemplo por ni un lado. Violación a los derechos humanos, diestra y siniestra, miseria y pobreza, exilio por pobreza, persecución, desaparición de personas. Ahí tiene un fraude electoral, que a esta altura, al lado de todo lo otro, parece una pecata minucia. Robarse una elección versus 23 muertos en las calles según la ONU, robarse una elección es de este porte al lado. Pero en fin. Igual era un régimen que el tiempo de Chávez era respetuoso, era buscar respetar la arquitectura institucional, las formalidades de la democracia. Parte con Chávez. Aquí están así, es que la elección venezolana fue ejemplar hasta las 6 de la tarde. O sea, se desarrolló perfectamente, la gente fue a votar, las máquinas funcionaban y el problema se produjo, creo yo, cuando comenzaron a salir los resultados y se dieron cuenta que iban a perder estrepitosamente. El paréntesis de la ejemplaridad de ese sistema es que hubo 6, 4, 5 de determinados millones de venezolanos en el exterior exiliados que no los dejaron votar. Totalmente cierto, totalmente cierto. Ahora, yo me refiero a que el desarrollo del proceso electoral el día mismo de la elección aparecía un proceso normal. Yo creo que el régimen se equivocó, como se equivoca normalmente la dictadura. ¿Es un fraude de Venezuela? Yo creo que hubo fraude. Yo creo que hubo fraude, yo creo que se han adulterado los resultados. ¿Qué te dice Marco, que fue veedor, que tu hijo? Pregúntale a él de todas maneras. Es que he tratado y no me ha contestado. Pero yo he conversado con él y él se da cuenta de que no hay, en ninguna elección quien gana puede hacerlo entregando resultados que no tienen una comprobación con el detalle de lo que ocurrió en cada una de las mesas. Y eso no ocurrió en Venezuela. ¿Te parece que hubo un fraude? Entonces, por tanto, hay todas las razones para decir que esos resultados no son fidedignos. Cualquiera que gane una elección es el más interesado en decir, en mostrar, mira, gané aquí, y sumemos y tú me tienes que dar la razón y reconocer que yo gané. Eso no lo han podido hacer porque los resultados son distintos. ¿Y cómo ves la reacción del Partido Comunista en Chile? ¿Es negacionista el Partido Comunista? Yo creo, Matías, que ahí hay que también distinguir. Yo creo que hay una discusión, no son las mismas las opiniones de todos los representantes del Partido Comunista. A mí me parece que es claro que no comparten esa visión, que tiene una visión crítica del proceso venezolano la ministra Vallejo, la ministra Jara, la diputada Cariola. Entonces creo que es injusto hacer una amalgama sobre el conjunto del Partido Comunista. Primera cuestión. Segundo, tengo la impresión, conversando con algunos de ellos, de que en el último tiempo, en los últimos días, han ido también cambiando su posición, dándose cuenta de que no puede ser posible que se den por buenos resultados que no tienen ninguna comprobación en el detalle. El propio presidente del partido ha ido girando en esa dirección. Pero es cierto, el Partido Comunista tiene una disociación, que es una disociación histórica, entre su práctica interna vinculada a la democracia, a la ampliación de los derechos de los trabajadores, con sus posiciones internacionales. Y en materia de posiciones internacionales, digamos las cosas como son, es un partido que se viene equivocando históricamente. Y yo lo lamento. Ojalá, ellos están hoy día en el Congreso, ojalá que pudieran terminar con esa disociación y tener una postura en materia política internacional que sea más consistente con lo que es su práctica en la realidad chilena. Llama la atención, más allá, insisto, del eventual fraude y la posición de apoyo internacional a un régimen, es que cuando las Naciones Unidas, hoy, es que a mí me llama mucho la atención, pide que pare la persecución del régimen y habla de 23 personas muertas, entiendo que el 80% son menores de 30 años, muertos en las calles, en las manifestaciones, que hay varios líderes desaparecidos, que no se sabe de su paradero, que eso a una izquierda chilena que fue víctima de eso mismo hace no tanto tiempo, hoy día no les llama la atención y no sean radicales. Matías, a la mayoría que hay algunos, digo. A la mayoría de la izquierda le llama mucho la atención y somos muy, muy críticos de todo lo que está ocurriendo. ¿Pero hay negacionismo en alguna parte de la izquierda? Hay negacionismo en alguna parte. Yo creo que una parte hoy día bastante minoritaria, muy, muy minoritaria. Yo diría que la visión ampliamente mayoritaria en la izquierda, una visión muy crítica de lo que está haciendo el régimen de Maduro. Y la colaboración, ustedes que les tocó ser socialistas, recién inaugurado el gobierno del presidente Elwin, que no era fácil. Los demócratas cristianos y ustedes andaban en la misma micro, pero se sentaban a distintos lados del pasillo a ratos, ¿no? Pero había un líder.
y era el presidente Elwin, y no era el líder de ustedes, pero ustedes ya nos tocará. ¿Ven ustedes esa lealtad que a ustedes se les exigió al regreso a la democracia con el Partido Comunista y el presidente Boric en el tema de Venezuela? Bueno, yo creo que con el presidente Boris tenemos una convergencia de posiciones respecto a lo de, Ustedes sí, lo de me Venezuela. refiero a la lealtad del Partido Comunista con el presidente Boric. Es que yo creo que los comunistas tratan... Yo creo que el Partido Comunista es un partido ordenado, es un partido serio. Yo creo que es un partido que trata en toda la medida de lo posible de mantener su lealtad con el gobierno del presidente Boric. Yo creo que ellos van a estar en el gobierno hasta último minuto, salvo que pasaran cosas muy mayores. Quintana ¿Qué es lo que tiene ocurre? ciertas dudas, ¿eh? Claro, porque yo creo que hay una cosa que es importante de tener presente. Esta discrepancia tiene que ver fundamentalmente con temas de política internacional. La política internacional, constitucionalmente, la dirige el presidente de la República, y estas disensiones, las diferencias, las posiciones distintas que pueda tener el Partido Comunista no influyen en nada en la posición del gobierno chileno. Eso es muy importante. Es raro que pase en una coalición, pero es la particularidad de la política internacional. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que también se exagera cuando se dice no, que si un partido tiene esas posiciones es imposible mantenerlo en la coalición. Yo creo que no, yo creo que es una discrepancia importante que habrá que resolverla en algún momento, pero en la medida en que no afecta el quehacer del gobierno, porque las relaciones internacionales las lleva el presidente de la República, y eso lo hace sin que lo que diga Lautaro Carmona tenga ningún tipo de incidencia. Me parece a mí que permite que haya una coexistencia dentro de una coalición que requiere también de tener un respaldo que le permita sacar adelante sus proyectos. Pero de alguna manera, claro, el quien dirige la política exterior es el presidente de la República, que duda cabe, por lo tanto lo que diga el Partido Comunista es inocuo en la acción del país. Es que eso es muy importante, Podría no ocurrir en otros ámbitos. Claro, pero entonces, con mayor razón, uno debería quedarse callado porque es solamente ponerle palos a la rueda de la bicicleta. Es que yo creo que por eso digo que es una disociación antigua, histórica, del gran Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista de Chile era... Toma nota, Matías, era el tercer partido comunista más grande de Occidente después del italiano y del francés. Era el más grande de América Latina, salvo el cubano. Pero durante su momento, antes que existiera el cubano, era el más grande de América Latina. Y era un partido con mucha inteligencia, con los Nerudas, con Volodias, con Lucho Corbalán, pero así todo se equivocaba sistemáticamente en los temas internacionales, se peleó con Allende. Tuvo un punto de vista distinto al presidente Allende del año 68 frente a la invasión de Checoslovaquia. Sí. Salvador Allende la condenó, el Partido Comunista la avaló. Carlos Minami está de vuelta en el Partido Socialista. Fue senador, pero después se salió por las razones más filiales que políticas, creo yo, pero eso ya será para tus memorias. Cuando Marcos fue candidato presidencial. Año 2009. Pero volviste a tu casa. Cierto. Entonces te toca volver también y tienes algo que decir en la elección de tu próximo candidato o candidata. ¿Michelle Bachelet es tu candidata? Yo creo que el tema presidencial todavía está abierto, y soy de las personas que escuchan atentamente a la presidenta Bachelet, y la presidenta Bachelet ha dicho en todos los tonos que no quiere ser candidata. Ha dicho en todos los tonos que es fundamental que haya... No dice que haya gente joven, fue bien precisa, que haya nuevos rostros, que pueden ser jóvenes o no tan jóvenes. Entonces, yo creo que ahí también hay algo que es un poco malsano, en el sentido de que el involucramiento que ella estaba haciendo en pos de la unidad de la centroizquierda, en pos de apoyar a este gobierno, yo creo que ha dado una gran muestra de responsabilidad, ha dado sangre apoyando a este gobierno. Creo que eso siempre se ha leído en una clave electoral. Entonces, creo que es un poco injusto porque ella ha dicho sistemáticamente que no va a ser candidata. No es tajante en lo público el decir que no. Hoy día se lo volvió a escuchar y a decir que lo que ella quería era que hubiera una renovación de rostros. Pero nos dice, una vez hay una famosa frase de Bush, en una época de campaña, Bush padre, que dijo, read my lips, lea mis labios a la cámara. No more tax. O sea, vamos a bajar los impuestos. Escúcheme, cóbremelo un poco. Uno no ve decir a Michelle Bachelet,
con el poder y la potencia Yo que creo tiene. Escúchenme bien, no voy a ser candidata, no me lo vuelvan a preguntar. Eso no se Yo creo escuchaba. que quizás como se ha constituido la situación, la evolución que ha tenido durante las últimas semanas, creo que va a ser importante que ella lo pueda, si ella realmente lo cree, que lo diga de manera tajante, porque porque de otra forma tiene esto que es una acción súper positiva de apoyo al gobierno, de esfuerzo de la unidad, pero un árbol grande da sombra y bajo la sombra no crece nada. Evidente. Es una sombra que permite que otros liderazgos se proyecten. A mí me pareció también interesante, creo que fue ella también la que dijo hoy día, miren cómo pasan las cosas. Los temas presidenciales se están resolviendo en tiempos más cortos. A esta misma fecha, que sería el 2020, es decir, en agosto del 2020, nadie en Chile podría decir que Gabriel Boric iba a ser el presidente de Chile. Era el Jau de Lavín. Nadie, evidente. Entonces, yo creo que también hay que apostar, pero me parece que sería importante también dejar claramente establecido que ya interviene en la política de esta manera, pero que esto no se debe leer en clave electoral. No nos faltaron tantos temas, hubo tiempo para conversar, esperamos tenerte de vuelta más pronto. ¿Se acabó? Se acabó. Tenerte de vuelta pronto para seguir conversando los temas y analizándolos, porque esta rueda de la política y las tendencias en el mundo, sobre todo mirando también con perspectiva de... Sí, mirar un poco lo que está ocurriendo en el mundo. Sí. Me encantaría, Matías, también hablar en algún momento sobre eso. Carlos Minami, como siempre, un gusto tenerte, que te vaya muy bien. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y nos acompaña el jefe de bancada de la UDI, el diputado Gustavo Benavente. Diputado, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo está, Matías? Muy buenas noches, un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. La región del Maule representa usted. Así es. ¿Qué zona del Maule? El distrito 18, que son las provincias de Linares y Cauquenes, lo que se llama Maule Sur, digamos. Maule Sur. Si bien la región del Maule es una sola, pero hay una división un poco artificial Sí, está bien. Al sur del río Maule. ¿Y en la región del río Maule o en la zona de su distrito hubo o hay aún gente sin energía eléctrica? Queda, pero poca. Pero ¿Cómo fue la crisis ahí? No, mire, allá no fue quizá una crisis que golpeó tan fuertemente como aquí en la región metropolitana. Aquí fue fuerte. No, aquí fue muy fuerte, claro. Allá hubo caídas de árboles que más que todo bloquearon caminos, pero no hubo tanta problemas de electricidad. Se lo preguntaba porque, ¿qué le parecería a usted si existiera una empresa eléctrica pública, si la crisis hubiese sido menos grave de lo que está siendo esta? Mire, yo... Me refiero a la propuesta del ministro Pardo. Sí. Mire, yo desconfío que la empresa pública hubiese tenido una respuesta rápida y efectiva. Si bien hoy día tenemos una empresa privada que es Enel, privada entre comillas, porque Enel, el propietario principal, es el Estado italiano. Entonces, el mayor accionista. El mayor accionista. No es 100%, sí, pero y es quien tiene el control de esta empresa. Entonces, la verdad es que aquí hay que ir sopesando las cosas. Lo que dijo el ministro Pardo me parece una propuesta casi regresiva, porque volver a modelos, a lo mejor, en que la distribución la tenga el Estado, a mí me parece que sería un retroceso enorme en Chile. Podemos ir buscando formas de perfeccionar a lo mejor este mercado que tampoco es tan libre en materia de distribución, porque recuérdense que estos son mercados regulados. Es un monopolio natural. Es un monopolio natural de los tres procesos de electricidad: generación, transmisión y distribución. Los últimos dos son mercados regulados. Solo el de generación es un mercado, llamémoslo, de libre competencia, pero es muy difícil porque generar proyectos de generación hoy día, con toda la permisología que hay en Chile, es prácticamente imposible. Ahora, diremos que el ciudadano que nos ve en su casa y que estuvo 4 o 5 días, le importa un comino si es público o privado, lo que quiere es tener luz. Totalmente. Entonces, parece una discusión de élite, de salón, entre políticos de izquierda y políticos de derecha. Y aquí el gato tiene que hacer ratones, hay que prender la luz y que haya energía. Entonces,
Por algo la gente está, voy a decirlo bien chileno, bien choreada con lo que ha ocurrido con las distribuidoras. Así es, no, yo concuerdo con su análisis, Matías. O sea, todos Si queremos. estuvieran tan felices todos, nadie pondría en duda lo que hace Enel, en este caso, o CGE, por nombrar las dos principales. Efectivamente, CGE, que también es propiedad, su China. accionista principal, el Estado chino. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes, todos queremos un buen servicio. Para eso es lo que uno de otra manera paga su cuenta de la luz y quiere tener un buen servicio en la luz, en el agua, etc. En eso no hay doble lectura. Y es cierto, a mí me interesa tener energía eléctrica, que sea quien sea el propietario, sea quien tenga la distribución, etc. Eso es una cosa. Pero de todas maneras, las decisiones hay que tomarlas pensando también a futuro y también en qué es lo mejor para tener un buen servicio. Hoy día, creo yo, que aquí es cierto, hay una falta de la empresa, una falta de servicio en lo que ha ocurrido. Pero también han fallado han fallado también el Estado. A mí, por ejemplo, el gobierno, uno vio una reacción de parte del gobierno, que el gobierno se puso más bien como una especie de casi un ciudadano más en vez de un gobierno. Cuando ocurre un temporal de la magnitud que además era bastante desconocido, vientos de 120 kilómetros por hora en la región metropolitana, no se da todos los años, digamos. El gobierno, en vez de ponerse de inmediato a buscar solución al problema, y además yo creo que faltó una preparación para una contingencia anunciada, porque este temporal estaba anunciado. Es cierto, uno no sabe con precisión la magnitud de los daños que va a generar, pero sabíamos de hace unos días atrás que venía un temporal de estas características. Y el gobierno los primeros días se dedica solamente a buscar responsables. Recién al quinto día vimos al delegado presidencial señalando que iban a pedir ayuda a los militares para, por ejemplo, limpiar calles en árboles caídos. Yo creo que lo que debe hacer un gobierno también es desde el primer minuto estar buscando ese tipo de soluciones y no esperar que pase tanto tiempo. ¿Y qué es lo que debe hacer la empresa privada, que es la que tiene la concesión de este monopolio natural? Bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer para evitar esto? No, la empresa privada tenía que de un minuto a otro, en el momento de producirse los cortes, empezar desde ya, ojalá haber tenido organizadas cuadrillas también, para ir viendo primero. Aquí también hay un tema, dónde estaban los cortes de luz, dónde se produjeron, etc. Recordemos que hace un tiempo atrás también, Matías, al presidente Piñera, el Frente Amplio le rechazó un proyecto de los medidores inteligentes, que hubiese ayudado aquí un poco, porque en virtud de esos medidores inteligentes, es cierto, había que pagar un poco por ellos. ¿Se llegó a votar? No se alcanzó a votar. Entonces, ¿cómo dice que Frente Amplio Pero hubo una presión de... ¿Solo del Frente Amplio? Yo creo que sí. Una presión importante del Frente Amplio y de la izquierda de rechazar este pago. ¿Y ustedes lo apoyaron lo suficiente al presidente Piñera en ese momento con coraje político para sacar nosotros adelante? creo que sí. Lo mismo que ocurrió el año 2019 para el congelamiento de las tarifas, que ahí se votó por ley, digamos, pero hubo una presión. Ahí se votó. Una presión Pero bastante... así como usted dice, el gobierno se ve preparado, ustedes también salen con mucha facilidad a pegarle al gobierno versus a una empresa, a la empresa privada que tiene, insisto, la concesión para que todos los meses nosotros no podemos elegir, le pagamos a la empresa que pasa por fuera de nuestras casas. Me gustaría saber cuál es la crítica que tiene usted a las empresas que hoy día distribuyen. No, yo creo que Enel, por ejemplo, no tenía la organización suficiente también para hacer frente a este tema. ¿Y qué se hace ahora que no estaban preparados? Se tendrá que aplicar la ley y aplicar con rigor todo lo que establece la ley, las multas, etcétera. Y justamente para eso está la ley de servicios eléctricos, ¿no es cierto? Para aplicarla cuando se producen estos problemas. Ahora, yo creo que esta ley sí hay que ir buscando también, quizás fortalecer aún más la superintendencia, darle un rol a la SEC, quizá un rol también más preventivo que solo sancionatorio. Yo creo que también hay que ir mirando en ese tema.
separar también la SEC, porque la SEC no solo es un tema de energía, también es combustible. Sí. Yo creo que habría que separar la SEC en dos. El ministro Pardo, que estuvo sentado aquí ayer con nosotros en el Estado Nacional, daba el ejemplo del combustible, justamente como un ejemplo virtuoso donde el Estado tiene algo que decir, donde compite ENEX, COPEC, privados en la distribución de combustible, y ENAP. Y ENAP, decía el ministro Pardo, va en apoyo a esos lugares donde por X circunstancias se quedan sin distribución, ya sea por un temporal, por un bloqueo de un camino, por lo que fuera. ENAP ayuda y llega. Y ese es el modelo que estaba planteando el ministro Pardo, un modelo de alguna suerte mixto de apoyo, que tenga una empresa pública, una expertise para ir a apoyar al privado. Ese modelo, ¿le parece razonable discutir que sea? Miren, lo que pasa es que, a ver, vuelvo a decir... Me refiero a la energía eléctrica. Sí, vuelvo a decir, aquí el mercado eléctrico o el modelo que tenemos hoy día del mercado eléctrico ha funcionado razonablemente bien. Hoy día nos encontramos primero con una situación compleja en materia temporal. Y lo que tenemos que hacer es buscar la manera de que las empresas, en este caso Enel, respondan de manera más pronta y efectiva. Pero eso no implica cambiar el modelo por esto. Porque no es primera vez que tenemos cortes de luz y más o menos han sido... ¿Usted sabe cuánto es el estándar de permitido en el primer mundo, los países más desarrollados, los que nosotros aspiramos, de tolerancia de corte de luz al año? 3 horas. Se permite, más de 3 horas no se permite. ¿Sabe cuánto es en Chile? 9 horas. Entonces, tan avanzados no estamos, po. No, claro, tenemos que ir avanzando. Y ahí falla la regulación, ahí falla también el legislador en una nueva ley. Efectivamente. Y volvemos a lo que yo les decía. A lo mejor justamente el rol más preventivo de la superintendencia debiera darse, por ejemplo, en esa dirección. Un rol más preventivo, a lo mejor un rango de tolerancia menor en cuanto a los cortes de luz permitidos. Pero hay que invertir. Manejar, más tarifas. Bueno, efectivamente, y volvemos a lo mismo. Si el 2019 se congelaron las tarifas eléctricas hasta ahora, también, a ver, yo aquí no quiero defender a la empresa, pero la empresa con razón también puede decir que con el congelamiento de las tarifas, obviamente eso impide hacer una parte de las inversiones, porque parte de la tarifa va a hacer las inversiones necesarias para buscar de qué manera reponer mejor los servicios. ¿Y usted sería partidario, vamos a suponer que no está de acuerdo con que ingrese o se establezca una posibilidad de empresa pública para que compita o interactúe? Ok, esa es su postura. Pero los actores privados que hoy están, ¿le parece que dan el ancho? ¿O usted sería partidario de revisar la concesión? Mire, lo que pasa es que, a ver, la ley de servicio eléctrico efectivamente establece la posibilidad de pedir la caducidad de la concesión, de lo que se ha mencionado y que el gobierno ya anunció que podría hacerlo. Y es una alternativa que está en la ley y cuando está en la ley se puede utilizar. Es plausible. ¿Sí? Es plausible. Ahora, la caducidad de la concesión, yo estoy de acuerdo en que existe este mecanismo, pero hay que revisarlo bien, hay que verlo bien, hay que actuar también con una cierta prudencia. De partida, la caducidad de la concesión no es automática. Aquí es cierto, de acuerdo a la ley, el gobierno primero formula un requerimiento. Si ese requerimiento no es solucionado dentro del plazo, ahí el gobierno solicita la caducidad. Pero la empresa obviamente se va a defender, va a buscar defenderse. Y podemos estar un buen tiempo hasta que la caducidad prospere. ¿Y qué ocurre en ese tiempo? Está establecido, todo eso está establecido en la normativa. Sí, pero lo que no está establecido son los plazos, por ejemplo, judiciales. Si la empresa se defiende, por ejemplo, a través de un recurso de protección, es el plazo, ahí no hay plazo. Entonces podemos estar mucho tiempo esperando qué resuelve, qué pasa con la caducidad y qué va a pasar ahí. ¿Y a quién le vamos a dar la concesión? Bueno, se hará una nueva concesión. Se hará una nueva licitación. Sí, no puede quedar desierta la efectivamente. Lo quiero cambiar de tema en los minutos que nos quedan, diputado Benavente, y es la relación que están teniendo ustedes con sus socios para llegar a acuerdos frente a las siguientes elecciones, que son en octubre. No se ve fácil el camino para ustedes. En Chile Vamos puede ser, pero con los republicanos. Claro, en Chile Vamos ya está resuelto hace bastante rato, ya ingresamos los pactos, al CERVEL, etcétera.
Con republicanos, bueno, hay una relación que no es fácil, efectivamente. Hemos tenido acuerdos en algunos puntos, en otros no. Todavía queda algo todavía para poder conversar, nos queda algunos días, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil y esperamos ¿Y dónde que... está la piedra de tope? Uno podría pensar que tienen ustedes bastante... Usted mismo un buen puente con los republicanos. Sí, a ver... ¿Qué pasa ahí? A ver, lo que pasa es que, mire, la piedra de tope muchas veces hay temas a veces locales que hacen y que eso irradia para el resto del país, porque a lo mejor un tema local impide llegar a acuerdo en otros temas, porque esto en toda negociación uno cede por acá y el otro son vasos cede por acá comunicantes y igual. se llega... Sí. Entonces, ese es el tema. Yo creo que hoy día efectivamente un nudo importante, sabemos que es la región del Biobío, específicamente Concepción. La alcaldía de Concepción y la gobernación del Biobío. Exactamente, y ahí no solo con los republicanos, con el Partido Social Cristiano también. Hoy día tenemos 3 candidatos a alcalde en Concepción. James Sargo de los republicanos, Valentina Pavés de la UDI y Héctor Muñoz del Partido Social Cristiano. Y ahí tenemos un nudo importante. Creo que ese nudo... ¿A quién le va mejor en las encuestas ahí? Bueno, por lo menos las encuestas que hemos visto que se han publicado en la Universidad del Desarrollo, a James Sargo. Eso, Republicano. Republicano. ¿No hay una lógica para que no les ganen desde el oficialismo bajar a la UDI a su candidata? Bueno, la UDI ha pidió unas encuestas unas encuestas presenciales, rápidas, que el Partido Republicano se negó a ese mecanismo, pero todavía queda espacio para conversar. La UDI, ahora, hace pocas horas, digamos, Guillermo Ramírez ofreció conversar al Partido Republicano para ver el tema de Concepción. En gobernadores al revés. Sí. Las encuestas dicen que Yacamán lo van a por triunfador por sobre el candidato republicano. Ahí hay que verlo. Yo creo que ¿Apuesta que llegar a acuerdo? pero lo que pasa es que me Si están no llegan, preguntando... ¿es un fracaso o no? A ver, lo que pasa es que, primero es una región que no es mi distrito, no es mi región. Yo preferiría tampoco pasar por encima de los parlamentarios de mi región tan fácil. Sí, pero usted es jefe de bancada. Sí, está bien. Pero Y ahí se cuecen. Yo espero que lleguemos a acuerdo porque hoy día, lamentablemente, vamos divididos en muchas zonas del país, pero ojalá reducir al máximo esta desunión, porque creemos hoy día que es importante que la derecha, la centro-derecha, la derecha y todas sus variantes, etcétera, traten de ir lo más unido posible para derrotar a la izquierda. Yo creo que el camino municipal ¿A qué izquierda? Porque ahí también hay variantes. Pues mire usted lo que dice Jaime Quintana del PPD, quien dice que si en el plazo prudente el Partido Comunista no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos. Bueno, a la izquierda, claro, hoy día también aparentemente hasta el momento hay una izquierda, ¿no es cierto? Una izquierda que es un solo pacto, llamémoslo el socialismo democrático con el Frente Amplio del Partido Comunista. Gobierno. Pero claro, gobernando se ha demostrado que el gobierno tiene 2 y hasta 3 almas. Y la crisis, lo que ha ocurrido en Venezuela ha hecho estallar estas grandes diferencias que hay, pese a que parece que algunos creen que Maduro es dictador desde el 28 de julio nomás, porque antes parece que era un gobernante democrático ejemplar. Los mismos que hoy día hablan de dictador pensaban que antes no, pero ese es otro tema quizá. No, yo creo que hoy día lo importante es derrotar en general a quienes están gobernando, más que todo porque creemos que el camino municipal, la elección municipal, es una antesala de la elección presidencial. Y es casi predictora, creo yo. Oye, si en la izquierda Maduro se ha convertido en una piedra en el zapato divisor, establecer si es dictadura o no, y en fin, todo lo que hemos visto, en la derecha todavía queda esos resquemores de quienes reivindican la dictadura chilena, quienes la admiran, quienes prefieren dejarla más en el pasado, incluso críticamente, como el presidente Piñera, que habló de los cómplices pasivos. ¿Sigue existiendo esa herida en la derecha o no? Mire, yo creo que no. Más allá de la opinión que cada uno tenga de lo que ocurrió hace tiempo atrás, del gobierno militar, etcétera, yo creo que hoy día no. ¿Usted no dice dictadura todavía? No, yo creo que fue un gobierno militar autoritario, sin duda, democracia no fue, pero que tuvo un calendario perfectamente definido y que lo cumplió. ¿Usted entiende que si usted no le dice dictadura, no es raro que ella, alguien del Partido Comunista, que no le diga dictadura a Maduro, no?
A ver, lo que pasa es que hoy día tenemos una situación... A ver, los tiempos además han cambiado. Estábamos en una época además anterior de Guerra Fría, pero hoy día tenemos a Maduro que se ha sometido a varios procesos eleccionarios y de una u otra manera nunca los ha respetado. Recuerde usted que Juan Guaidó fue presidente encargado porque Maduro se iba a someter a un referéndum revocatorio que el pueblo venezolano aprobó. Y el mismo Maduro convoca a la Asamblea Constituyente que disuelve esta Asamblea Legislativa. No, actúa como actúan los dictadores. Entonces estamos hablando de alguien que sí ha actuado, que de una u otra manera se ha saltado todos los procesos eleccionarios que ha habido en Venezuela. Ahora, aquí las consultas, los plebiscitos, aquí eran sin registros electorales, sin partidos políticos, sin pero prensa libre. pero el del año 88 al final fue con un registro electoral abierto y que se respetó el resultado y fijado con Ahí anterioridad. actuó como un demócrata, dice usted. A ver, lo que pasa es que se actuó de acuerdo al calendario institucional que se había fijado y se cumplió. Pero si el calendario se lo fijó De ellos acuerdo. mismos, los 70 y los 80. De acuerdo, pero lo fijaron y lo cumplieron. Lo que pasa es que es distinto cuando aquí Maduro, el mismo también, lo de Maduro fue cumpliendo con la constitución de chavista y ni esa la cumplió, porque la constitución establecía el referéndum revocatorio. Primero, ¿Qué convierte a alguien en dictador? Para entender su punto, porque me pasa lo mismo cuando entrevistó a alguien del Partido Comunista y dice, no, lo de Maduro son debilidades institucionales. Dictadura, debilidades institucionales. Y después dice, no, actitudes dictatoriales. Cuéntate, con usted pasa un poco lo mismo. ¿Qué convierte a alguien en un dictador, para entenderlo? Mire, yo creo que, a ver, vuelvo a repetir, yo creo que hay regímenes que son democráticos y otros que no son democráticos. Pero dentro de los que no son democráticos pueden haber algunos matices. Hay regímenes autoritarios que, no siendo democráticos, sí caminan hacia la democracia y tienen un horizonte. Ese era el chileno. Yo creo no que sí. democrático, que se encaminó. Que tenía un horizonte de caminar hacia la democracia y de que tal. Pero mientras fecha, no llegó a la democracia. no era democrático. Era dictadura. A ver, puede ser, pero yo lo llamo. Dígalo. No, lo que pasa es que yo creo que. Todavía tiene peso, tiene una condena, tiene un costo en su sector hablar de dictadura. Es que ¿sabe lo que pasa, Matías? Es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que la dictadura es aquel régimen que, sin tener además un horizonte democrático, cambia su propia regla día a día. Es capaz de fijarse una regla. Cuando esta no le conviene, la cambia. Eso es dictadura. Eso es dictadura. No respetar la separación de poderes. Dictadura viene un poco de obedecer a los dictados del gobernante, más que una regla preconcebida. No haber tenido división de poderes, autonomía. Obviamente. Eso también Sí, configura sí. una dictadura. A ver, yo creo que obviamente los regímenes, vuelvo a decir, la dictadura obviamente, lo que dice usted, no hay división de poderes y, le repito, obedece a los dictados de la voluntad de uno. ¿Y eso pasaba aquí? A ver, yo creo que aquí, bueno, aquí lo que pasaba, Matías, era que efectivamente había un régimen muy personalista, sin duda. Eso no hay... Sí, claro. Segundo, era un régimen no democrático, eso está claro, no había división de poderes, pero sí era un régimen que se fijó un calendario escrito y lo cumplió a Tenía cabalidad. olor a queso, forma de queso, color de queso. Lo Sí. vendían como queso, pero para usted no era queso. Es que lo que pasa es que no era queso Gouda, No sé yo. era solo queso mantecoso. Solo dígame una cosa, reconózcame. En la UDI y en la UDI guión republicano, que usted está más o menos en ese sector. Siempre de la UDI. Sí, pero es más cercano usted. Usted es más cercano a los republicanos que otros UDIs. Depende, Pero uno lee, escucha y ve. Depende, tengo ¿Tiene diferencias. costos mencionar el concepto de dictadura para Chile? ¿Tiene costos? ¿Lo van a llamar si usted dice, ¿sabe qué más? Sí, despidámonos. La de Pinochet fue una dictadura. ¿Le van a escribir mucho en el WhatsApp? No, ¿No? No. ¿Lo van a criticar? no, ¿Por qué lo dice? no lo digo porque no lo considero así. Está muy bien. Gustavo Benavente, Bien, pues. jefe de la bancada de la UDI, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a Muy usted, bien. Matías, pues.